Les saludo en el nombre del Señor y le invito en esta hora a responder la pregunta si hay algunas cosas que pueden traer seguridad de salvación al creyente. Hemos visto, cierto, que a veces uno tiene duda de su salvación, si uno es un hijo de Dios, si es un creyente, si uno se ha arrepentido y ha confesado su necesidad al Señor de su salvación, del perdón de sus pecados. Y hemos visto que hay personas que dudan de su salvación por causa de su pecado no confesado, no tratado, porque la Biblia dice que los que practican tales cosas en cuanto a las cosas de la carne, como dice Gálatas, capítulo 5, ¿cierto?, no heredarán el reino de Dios. Y muchas veces, obviamente, podemos fallar, pero Dios quiere que, como ya he dicho, no seamos un cerdo en el charco, permaneciendo y gozando de las cosas del pecado, sino que realmente tengamos la naturaleza de una nueva criatura, que seamos, ¿cierto?, ovejas. Y una oveja no va a estar de una manera placentera, ¿cierto?, en el charco. Si somos ovejas, podemos eventualmente ensuciarnos, pero Dios quiere que a través de la confesión nosotros realmente restauremos nuestra comunión con el Señor. Por lo tanto, Dios quiere que tratemos, ¿cierto?, con nuestros pecados cuando dudamos, y que esas dudas sean, ¿cierto?, dirigidas hacia cosas que necesitamos sacar de nuestro corazón, de nuestras prácticas. El pecado produce dudas, también la falsa enseñanza, como hemos dicho, también la incredulidad. Pero si uno realmente aún persiste en lo que es la incerteza de su salvación, habiéndose examinado y aún colocando la palabra de Dios firme en su corazón, la Biblia nos da a entender que hay cosas que tenemos que volver, ¿cierto?, a considerar para nuestra vida, para que nuestra certeza sea plena. La Biblia nos da a entender que hay cosas que pueden afirmar nuestra seguridad y certeza en nuestra salvación. Y en primer lugar, quiero decir que una manera, ¿cierto?, para afirmar esta certeza es confiar plenamente en la palabra de Dios. Plenamente en la palabra de Dios. ¿En cuanto a qué cosa? Nuestra preservación de la salvación o seguridad de nuestra salvación. La preservación, o este término, es un término que habla de nuestra seguridad, de nuestra salvación. Y la Biblia dice, por ejemplo, que hay muchos que enfocan, como he dicho, la perseverancia, y la perseverancia para algunos es, si yo persevero voy a ser salvo. Pero la perseverancia, como hemos dicho, es el fruto de nuestra salvación, no es la causa de nuestra salvación. La perseverancia radica en la evidencia de nuestra salvación, la cual se manifiesta en ocuparnos de nuestra salvación a través de los medios, y esta palabra, ¿cierto?, medios de gracia que Dios nos ha dado. Si entramos primeramente a la preservación de nuestra salvación, esta preservación de nuestra salvación se basa en muchas verdades de la palabra de Dios. Si entramos a explicar primeramente la preservación de nuestra salvación, esta preservación de la salvación se basa en muchas verdades de la palabra de Dios, entre las cuales mencionamos en este minuto solo 5, y realmente al comentarlas de una manera más breve, porque uno puede profundizar cada una de estas cosas. En primer lugar, para considerar que Dios tiene segura la salvación para nosotros, está la promesa de Dios. La promesa de Dios de darnos vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16, es el famoso pasaje que usted ha escuchado, que es podemos decir, el resumen del Evangelio. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan capítulo 6, versículo 38 hasta el versículo 39 dice el Señor: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, la voluntad del que me envió. Ahora Él dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor asegura que Él no va a perder nada de lo que el Padre le ha dado. Luego dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, otra vez, que todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces está la promesa del Señor Jesús. Está también el propósito que Dios tiene como segunda razón en cuanto a que Dios preserva nuestra salvación. Y este propósito de Dios es vernos conformados. Él va a hacer un trabajo, ¿cierto?, en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en esta vida, y luego, ¿cierto?, cuando nos llame su presencia, para llevarnos a la imagen, al carácter de su Hijo. En Romanos 8:29 dice que Él se propone conformarnos a la imagen, al carácter de su Hijo, y nos va a glorificar. Lea usted, ¿cierto?, Romanos 8:29 en su casa o en su lugar de trabajo. En tercer lugar, la preservación de nuestra salvación está en el poder de Dios, al no dejar que nada nos separe de su amor. También hemos mencionado, ¿cierto?, esto en Romanos 8, 31 al 39, que dice que nada nos podrá separar del amor del Señor. Tribulación, angustia, hambre, peste, persecución, aún la muerte, nos podrá separar del amor de Dios. Y sabe, algo tan relevante también en cuanto a la promesa de Dios, el propósito de Dios y el poder de Dios, tiene que ver también con que Dios nos ha sellado. Y ese sello es a través del Espíritu Santo. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. La Biblia, cierto, y otros pasajes también. En 4 versículos en la Biblia, Dios dice en su palabra que a los que han sido convertidos, los que se han arrepentido, los que han sido regenerados por la fe de Jesús, los que han nacido de nuevo, Dios les ha dado las arras del Espíritu. La palabra arras es garantía. Esta palabra está asociada al sello del Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Luego dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Nosotros pensamos que la vida es solamente esto, pero la Biblia dice que esto es mortal. Dios quiere que entendamos que vamos a ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. La verdadera vida es con el Señor. También gemimos, deseando ser revestidos, dice el apóstol Pablo, de aquella nuestra habitación celestial. Yo sé que estamos en una habitación, algunos quizás en una pieza de 3x3, etc. O quizás algún palacio usted tenga, pero sabe, no tiene nada que ver con el palacio que Dios nos tiene, una habitación celestial. Ahora, el apóstol sigue en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Y el hecho cierto que nos habla el Señor aquí, dice que, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. 2 Corintios 1, 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha, dice, aquí está el concepto que mencioné al comienzo, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Efesios capítulo 1, versículo 13, habla de lo mismo el apóstol Pablo, pero lo asocia al hecho de la salvación a través del Evangelio. Dice en él, hablando de Jesús, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio, sabemos lo que hemos dicho que es el Evangelio. No son los evangélicos ni otro tipo de religión. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y el apóstol dice que este Evangelio es el poder de Dios para salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, dice la Biblia, reitera,
sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego dice que es las arras. La palabra arras es la garantía. No es cierto lo que tienen 3 años o quizás 1 año de garantía como los artefactos que compramos, sino es la garantía, dice, nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces Dios nos muestra en su palabra que realmente no solamente tenemos, como ya hemos dicho, cierto, la promesa de Dios, el propósito de Dios, tener el carácter de Cristo y el poder de Dios, que es a través de su amor para con nosotros, sino también tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Una quinta razón es que Dios, a través de realmente perseverar o preservar, más bien, cierto, Dios a través de preservar nuestra salvación, Él hace una obra continua ahora en nuestra vida como hijos del Señor. Esa obra continua es una obra creciente de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. La obra continua que Dios hace en nosotros desde el momento en que le recibimos como Salvador, cuando nos convertimos a Él, Dios lo hace a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿En cómo lo hace Dios a través del Espíritu Santo y la palabra? Al ocuparnos en los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer en su comunión. Al ocuparnos en los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer en su comunión, no para ser salvo. Hay una religión que dice que hay que, seguir ciertos sacramentos, bautismo, cierto matrimonio, la comunión, etc. Y aún la extrema unción. Cuando uno pasa todos esos pasos, uno va a ser salvo. Y ellos lo consideran como medio de gracia para ser salvo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la salvación es por la fe en Jesús, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Obviamente tenemos que manifestar, como he dicho, el fruto de nuestra salvación. Y ese fruto en la Biblia se llama la perseverancia. Ese fruto es como el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos se manifiestan en la perseverancia en el camino del Señor. Y para perseverar, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y su palabra, la comunión, cierto, con la iglesia. Y hablamos ahora de los medios de gracia en forma específica. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, el Señor dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios no viola nuestra voluntad. Dios quiere que a través del Espíritu Santo y su palabra nosotros podamos aprender a querer realmente hacer su voluntad. Y Él lo hace a través de estos medios de gracia. Dios no viola, como he dicho, nuestra voluntad, sino que nos involucra en ocuparnos en sus medios de gracia. Por eso dice que debemos ocuparnos, debemos tener cierto, no hay contrato para esto, tampoco hay cesantía para esto. Dios dice en su palabra que tenemos una ocupación, y esa ocupación es nuestra salvación, con temor y temblor. ¿Y cómo se ocupa uno en su salvación? No para perderla o para ganarla, sino, dice la Biblia, realmente para vivir gozosos en la vida cristiana, aún en las dificultades y los problemas. Cuando uno es salvo, la obra de Dios continúa creciente en nosotros y se manifiesta en ocuparnos en nuestra salvación, ocupándonos en los medios de gracia. Tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra por medio de su palabra, por la cual nosotros fuimos salvos, por medio de la predicación de la palabra, particularmente el Evangelio. Tenemos que seguir la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios. En teología se consideran 2 tipos de gracia. La gracia común, que es dada a todas las personas, creyentes o no, en función de ser criaturas de Dios. Por ejemplo, Dios ha dado una gracia común en cuanto a la inteligencia.
Cada persona tiene sus dones, sus talentos, ¿cierto? Más que nada talentos. Cada persona tiene una familia, tiene cierta salud, tiene la provisión a través del trabajo, si tiene trabajo, y aún si no lo tiene puede pedirlo al Señor. Cada persona tiene realmente ciertas ocupaciones y tiene aún su filosofía, y de hecho la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. A nadie, cierto, Dios le priva del sol, del agua, del aire. Eso es la gracia común. Y esa gracia común Dios la permite para que uno no pueda decir solamente, bueno, yo soy inteligente porque he estudiado, me he esforzado, nada tiene que ver Dios con mi casa, porque yo me he ganado, ¿cierto?, con el sudor de mi frente lo que tengo. La verdad que simplemente es una persona soberbia ante la bondad que Dios tiene. Porque la Biblia dice, cuando la Biblia nos habla, ¿cierto?, de las personas que están lejos del Señor y aún tienen la capacidad de juzgar. De hecho, el mundo tiene una gracia común. ¿Por qué tenemos juzgados? ¿Por qué tenemos ciertos magistrados? Dios, ¿cierto?, aún ha permitido a los hombres tener discernimiento para lo bueno y lo malo, pero es un discernimiento que está fallado por causa del pecado, y por eso, ¿cierto?, hay leyes que no son correctas desde el punto de vista de Dios. Pero aún así, ¿cierto?, el hombre se ha armado con esas leyes para tener una sociedad, aún, ¿cierto?, tener ciertos privilegios de paz que no tienen otras naciones. Entonces, Dios da una gracia común, y esa gracia común no es para que el hombre pueda decir, bueno, estoy bien, no necesito a Dios. Dios dice en su palabra que es un medio que Dios da para que uno reconozca la bondad de Dios en su vida. Y en Romanos capítulo 2, el capítulo 2, la Biblia dice, versículo 2 en Romanos, cuando algunos juzgan a otros y realmente, cierto, otros se consideran que son buenos y realmente, pero también esa bondad le hace juzgar a otros. La Biblia dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y aquí en el capítulo 2 está haciendo una referencia a todos los pecados degradantes que están en el capítulo 1 de Romanos, de las personas que menosprecian, no consideran a Dios y aún, cierto, entran en un laberinto de tinieblas, y obviamente hay toda una consideración que el apóstol Pablo hace. Pero dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora, el apóstol pregunta, dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hay gente que dice, bueno, yo no soy tan malo como eso. Pero si usted tiene la capacidad de juzgar, la Biblia dice que también usted es tan responsable delante de Dios como los otros. Dios ha dado una gracia común, ha dado una conciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero como digo, la Biblia da a entender que esa conciencia se ha degradado a causa del pecado. Pero aún no, realmente, a pesar que se ha degradado a causa del pecado, aún mantenemos ciertos grados de conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso Dios dice, piensas esto, hombre, tú, que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias, y ese es mi punto ahora sobre la gracia común, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Dios dice en su palabra que usted y yo, lejos del Señor, tenemos la bondad del Señor, la gracia común, que son riqueza de su benignidad. También, cierto, riqueza de su paciencia y longanimidad. Y dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nadie puede decir, del punto de vista de Dios, que realmente a Dios no le importa lo que está viviendo en su vida. Dios ha provisto medios de gracia común para que los hombres puedan mirar a Él. De hecho, la misma creación. Es lo que dice, cierto, el apóstol Pablo en capítulo número 1 de Romanos. Dice que muchos, cierto, viendo la creación y viendo, cierto, el poder de Dios en la creación, a Dios en la creación,
percibiendo en su espíritu que hay un creador, no le adoran como a Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y entran en tinieblas. Y la Biblia dice que las personas que menosprecian la paciencia, la benignidad y la longanimidad del Señor, ignoran que su benignidad les guía al arrepentimiento. La Biblia dice que eso evidencia una dureza de corazón. Y por tu dureza y por tu corazón, dice, no arrepentido. Versículo 5, el apóstol Pablo dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del juicio justo de Dios. Entonces está la gracia común, pero está la gracia de salvación. Esta gracia de salvación es dada a los que creen y se arrepienten para seguir al Señor por la fe en Jesús como su Salvador. Pero también la Biblia dice que está la gracia a través de los medios de gracia para que uno ya habiendo sido hecho hijo de Dios pueda crecer en la fe y llegar al propósito que Dios tiene para tener el carácter de Cristo. Una vez que Dios lo regenera, le da el Espíritu Santo, el creyente debe ocuparse en su salvación, involucrándose en los medios de gracia para perseverar y para evidenciar, cierto, que es un hijo de Dios. Ahora, ¿qué son esos medios de gracia para perseverar? Por ejemplo, practicar la comunión con Dios por medio de la palabra de Dios, aprendiendo de las enseñanzas del Señor y aplicándola a su vida. Segundo, la palabra de Dios que manifiesta su voluntad en cuanto a nuevas actitudes que como hijos de Dios ahora debemos manifestar. Siendo humildes, lo que Dios dice que debemos cambiar, tratar con nuestro pecado. Está cierto en la práctica del reemplazo. Si antes teníamos una práctica que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, dejémosla a un lado y realmente practiquemos las cosas que Dios quiere. Por ejemplo, Dios nos llama a obedecer sus mandamientos. Y si no nos sometemos y tomamos un camino de desobediencia, Dios va a tomar disciplina para que aprendamos la obediencia. Dios nos llama a obedecer sus mandamientos. Y si no nos sometemos y tomamos un camino de obediencia, Dios va a tomar disciplina para que aprendamos a obedecer. De hecho, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. La oración también es otro medio de gracia, de unos por otros, que incluye la confesión de nuestros pecados. La oración es hablar con Dios, es también ser parte de los cambios que Dios quiere hacer a través de la oración. Y es algo que hemos estudiado con nuestros hermanos al día de la oración, los miércoles, cuando nos reunimos. También otro medio de gracia es la adoración. Es parte de la comunión con Dios. La disciplina también eclesiástica que Dios tiene para con nosotros en la congregación. Eso significa que nos discipulamos, aprendemos del Señor por medio de la palabra, también la práctica, la exhortación, la corrección, aún la exclusión que la iglesia cierto hace de nosotros si no nos arrepentimos o creamos divisiones. Eso significa reconocer la autoridad de la iglesia a la cual Dios nos llamó para servir. Y eso significa realmente tener un espíritu de sometimiento al Señor y al cuerpo de Cristo. También el ofrendar, el practicar la generosidad para la obra del Señor. Dones también que deben ser desarrollados espirituales y los talentos para servir al Señor como evidencia de que estamos agradecidos, no para ganar la salvación. De hecho, la Biblia dice que si alguno dice que hizo algo, para Dios debe decir, siervos inútiles somos, porque lo que debimos haber hecho, eso hicimos. Hay muchos ciertos que resaltan lo que hacen y se comparan con otros y no se dan cuenta que realmente están en el camino del orgullo y Dios resiste a los soberbios. También cierto otro medio de gracia es la comunión o compañerismo con los hermanos, la evangelización, el dar testimonio de su fe, y también ministerio personal a personas que Dios les muestra que usted debe, cierto, ministrar la palabra, la oración y también, cierto, el servicio, como ya, cierto, hemos manifestado. Entonces, hay tantos medios de gracia que Dios tiene para nosotros, para crecer. Cuando un bebé nace en una casa, en una familia, realmente uno, bueno, como el mundo ha hecho y hemos visto ciertos guaguas en un saco botados, etcétera,
obviamente esas guaguas no van a crecer y es una perversión lo que hacen estas madres. Pero si hay un bebé que nace en una familia que realmente tiene principios correctos, ese bebé va a nacer al abrigo del amor, del alimento físico y también del afecto. Lo mismo es en la familia del Señor. Dios nos ha dado una familia que es la iglesia. No es una familia perfecta. Estamos en crecimiento, estamos en un proceso de avanzar en nuestro carácter y aún permite Dios tener problemas en una congregación para que nosotros realmente examinemos qué son nuestras actitudes bíblicas que debemos tomar para crecer en las cosas del Señor. Dios quiere que nos ocupemos en nuestra salvación y esa salvación implica la perseverancia en los medios de gracia. Ahora, si uno persevera de una manera permanente en estos medios de gracia, debe examinar si es o no un hijo de Dios. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Y todo esto, como hemos llamado, los medios de gracia. Ahora, todos estos medios de gracia es fruto de una persona que ha nacido de nuevo. No es la causa, como hemos dicho, de la salvación. Como ya hemos dicho en un enfoque de otra religión, el enfoque cierto es que la justificación ante Dios para ser salvo es la fe más las obras. Pero en el enfoque bíblico, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús dan como fruto la justificación de nuestros pecados. Y el fruto también de esta justificación y la fe son las buenas obras. No son las buenas obras para salvación, sino la fe produce buenas obras. Y eso está en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Ahora, la pregunta es que si Dios nos preserva en nuestra salvación, podemos estar absolutamente seguros de que somos salvos para siempre. Y es algo que es imposible realmente que nosotros podamos ser no salvos. Es posible que de vez en cuando uno tenga dudas. Y usted debe recordar, es posible que de vez en cuando uno tenga dudas. Y usted debe recordar que Satanás es un mentiroso. Y que las primeras palabras que encontramos de él en la Biblia animaron al hombre a dudar de lo que Dios le dijo. Pero Dios ahora quiere que nosotros confiemos en lo que Cristo hizo. Y también, si confiamos en lo que Cristo hizo y hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo, como hemos dicho, hemos sido sellados, tenemos la promesa de Dios, nos hemos arrepentido de corazón, hemos confesado al Señor. Realmente Dios dice en su palabra que somos salvos. Pero esa salvación involucra no solamente quedar estáticos, sin crecer, realmente nos colocamos raquíticos, sino que al contrario, empezamos a desarrollarnos como hijos del Señor, la familia de Dios. Empezamos el amor, permitimos el alimento de la palabra de Dios, compartimos el servicio a Dios y tenemos una actitud de humildad para realmente orar al Señor por nuestras necesidades y también a través de la oración interceder por otros. Y obviamente cuántas cosas Dios nos ha mostrado en esta hora para crecer, para ocuparnos en estos medios de gracia y manifestar que nuestra perseverancia está en el Señor y que Dios está colocando en nosotros el deseo de hacer su voluntad, el querer y el hacer su voluntad. Usted tiene esta percepción en su vida de querer y hacer la voluntad de Dios. Quizás no está tan involucrado en su querer en hacer la voluntad de Dios porque no está siendo ocupado en los medios de gracia que Dios le ha dado. Quizás no tiene ningún deseo para querer hacer la voluntad de Dios. Es un signo importante en cuanto a que usted examine si es salvo o no es salvo. Dios quiere que usted realmente se arrepienta y confíe en Jesús como su Salvador y deje de ser una persona soberbia para con Dios. Que este tiempo sea un tiempo para volver a la comunión con Dios, que pueda ser un tiempo de reconciliarse con Él y ser salvo si no lo es. Pero si es salvo, ocúpese de la salvación. Le invito a que usted pueda contactarse con nosotros al mail que tenemos, a los contactos en Facebook, etc. Y podamos, compartir el deseo de servir y impartir comunión, compartiendo la comunión con Dios. Que Dios le bendiga. Amén.